Ok, amigos, bienvenidos. Este día, hoy nos encontramos con Mauricio González. Mauricio es mexicano, administrador de empresas, especialista en mercadeo internacional, máster en Event Planner y Event Design del Instituto SNECA de Madrid, especialista en MICE y desarrollo de destinos en Atlantic University de Miami. Tiene 25 años de experiencia, consultor, asesor y catedrático, director del primer diplomado de producción de espectáculos para el Instituto NOUN de Argentina, y además de eso, coach y entrenador de diferentes temas a nivel personal, y ha tenido la oportunidad de trabajar con diferentes comunidades en el sector turismo. Perdón. El día de hoy vamos a hablar de una noticia que fue publicada el 3 de julio de este año en El Colombiano, que la hizo el periodista Javier Alexander Macías. Esta noticia habla sobre por qué agreden a indígenas en el país. Entonces, para poner en contexto todo lo que está sucediendo, leo textualmente. El reclamo ancestral hecho por las comunidades indígenas de Colombia, en el que claman por una vida digna, por el respeto a la naturaleza, por su cultura y por ese pedazo de tierra que ocupan desde antes de la década de los españoles, ha pasado de generación en generación por más de 500 años y los ha llevado a ponerlos en mira de los violentos, pero también se han vuelto vulnerables. Teniendo en cuenta esto, vamos a hacer una pequeña entrevista a Mauricio con 3 preguntas. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí contigo. Bueno, lo que pasa es que aquí, para contestarte rápido, cómo deben actuar es como ellos están actuando. Lo que pasa es que hay 3 contextos muy fuertes. Un contexto ético, donde realmente ellos son los propietarios de las tierras, son los dueños ancestrales de las tierras. Pero obviamente en un contexto político, obviamente no lo son, donde la política influye totalmente en la posesión de tierras. Y en Colombia, especialmente, que somos un país donde el poder indígena no es tan marcado como lo es en otros países de Sudamérica. Y también un contexto de seguridad, donde los territorios indígenas son los territorios más aprovechados para los conflictos armados, para los problemas de narcotráfico. Entonces interviene una cantidad de fuerzas donde legítimamente, a mi parecer, los indígenas están obrando como pueden estar, reclamando sus tierras, reclamando su cultura y reclamando su propiedad ancestral sobre los territorios ocupados. Oye, me parece muy interesante, me parece muy interesante lo que nos comentas, y pues de acuerdo sobre cómo ellos actúan en su proceder político. Eso me lleva seguidamente a esta segunda pregunta. Ahí volvemos al punto anterior, o sea, desde el punto de vista ancestral y sus leyes ancestrales, el contexto no es el bien común, el democrático, no. Si tú te analizas, todos nuestros indígenas fueron sectoriales, egoístas e incluso invasores. Si contamos los incas, los mayas, los aztecas, esto no compartían y que no era el interés y el bienestar común. Entonces son un choque de trenes con una política modernista donde el bien común prevalece sobre. Yo pienso que estos son cosas de acuerdos, donde una explotación de tierras debe traer beneficios mutuos, tanto ellos como propietarios intelectuales, llamemos así. Y es más, nos enseñaron a producir la tierra, esto no viene de los invasores europeos. Yo pienso que es una cosa de acuerdos. Obviamente la utilización de tierras con beneficios económicos legales, porque es que también está también la otra parte del gran porcentaje de cultivos de las zonas indígenas, de cultivos ilícitos, donde también el beneficio económico nunca se ve para la prosperidad o el bienestar. ¿Qué es lo que pasa? Nuestras comunidades indígenas no están viendo un beneficio de comunidad para ellos con la explotación, más y una expropiación de todos sus recursos, tanto físicos como,
como indígenas, como ancestrales, vuelvo a decirlo, y eso es lo grave del problema. Ok, entonces podemos decir basados en tu respuesta, que es válido que los indígenas entonces piensen, o sea, que queden parte de sus tierras con una concertación mancomunada con el Estado y puedan recibir realmente unas regalías sobre el préstamo de esas tierras para que pueda evolucionar No compartir las tierras, compartir el usufructo de sus tierras. el usufructo. El Perfecto. usufructo de sus tierras. Las tierras son de ellos y eso es algo, pues como te digo, es una posición muy personal, eso es algo que si nosotros respetáramos, yo creo que la madre tierra sería muchísimo más bondadosa con todos Claro, nosotros. claro que sí. Total. Bueno, entonces, debido a todos estos cambios que han pasado y todo lo que hemos venido viviendo políticamente en nuestro país, también hay un tema de desigualdad y eso me lleva a la tercera y última pregunta. Y Lo que pasa es que ese concepto de igualdad es brutalmente diferente en nuestra época modernista, capitalista, con sistemas. Para nosotros la igualdad es que todos tengamos acceso a la educación, todos tengamos acceso a la salud, todos tengamos acceso a un trabajo, todo. Pero es que la igualdad en nuestras comunidades indígenas no existe de esa misma forma. Para allá están claros sus comportamientos, entonces ese choque que son iguales, el concepto inclusive religioso que tienen nuestras comunidades indígenas es totalmente diferente al concepto que tenemos nosotros. Para ellos claramente no todos somos iguales. Entonces el respeto por la cultura, por sus costumbres es lo que permite la igualdad. Nosotros no podemos exigirle, por ejemplo, a una comunidad, no sé, arahuaca, que el momo no sea el que cure, que tiene que irse para un doctor, cuando ellos ni siquiera saben lo que es el acceso a la seguridad social y tienen derecho a, por ser ciudadanos, pero su concepto de igualdad es totalmente diferente. Entonces vuelve y juega el choque de trenes. Queremos que todos sean iguales, pero es que para ellos el concepto estudio y la enseñanza viene en casa, no viene en una escuela. Algunas comunidades, inclusive muchos, por ejemplo, comunidades guayú, salen a esta vida moderna a capacitarse y a llevar cosas a sus comunidades, pero debe ser una decisión propia de estas comunidades, no debe ser algo impuesto, debe ser un ofrecimiento abierto, pero respetando que su sistema de vida y su cultura es totalmente diferente. Por eso tú ves en el Amazonas, sobre todo, hay grandes comunidades que ni siquiera permiten la entrada de este mundo modernista y viven, y por alguna razón, inclusive si se enferman y mueren, no mueren de las mismas cosas que nosotros. Y claro, sus vidas son diferentes y sus conceptos son diferentes. En el momento en que aprendamos a entender que son mundos diferentes conviviendo en el mismo mundo, creo que las cosas y el concepto de igualdad va a ser un poquito más acertado en políticas y en convivencia. ok, Mauro. Pues bueno, a mí me genera, me genera un gran espectro todo lo que tú me dices basado en tu experiencia, en todo lo que has podido convivir, en todo lo que has podido hacer a nivel profesional y personal con todo este contacto y pues te quiero dar las gracias por esta pequeña entrevista y no me quiero ir sin dar esta pequeña conclusión. Eh, la conclusión, o sea, las consecuencias de los actos políticos sobre las comunidades indígenas hacen que estas mismas tengan las reacciones violentas o no violentas con cada uno de los actores, con cada uno de sus actores. Siempre van a estar, y ellos desafortunadamente desde mi punto de vista, siempre van a estar metidas como en la mitad dentro de un problema político. Sin embargo, creo que también no deben de ser ellos mismos, segregarse ellos mismos, sino también tienen que ser parte de las soluciones que el Estado brinda. Con esto me quiero despedir, Mauro. Muchísimas gracias por tu tiempo ¿No? y nada, nos vemos pronto. Eso espero, pronto, pronto. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao. Buenas noches, doctor Orlando. Buenas noches. Nos encontramos en esta tarde con
el doctor Orlando, quien es abogado y es sociólogo egresado de la Universidad Nacional, y con quien vamos a charlar sobre la problemática de los indígenas en los territorios colombianos, con respecto a lo que viene aconteciendo en el Cauca, como es el desplazamiento, como es la expropiación de algunas de sus tierras, entendiéndose que los indígenas tienen una jurisdicción especial y una legislación especial en Colombia. Nos vamos a basar también en la objetividad, en la información política, la percepción de la realidad política de los indígenas, y vamos a trabajar sobre el tema de la comunicación sobre estos territorios. Bueno, pues el tratamiento político es sencillamente cumplir el convenio 169 de la OIT, ratificado por las Naciones Unidas, y pues prácticamente los compromisos que ha adquirido el Estado colombiano con respecto a este convenio. Lo lógico es que los indígenas sean tratados como lo que son, ciudadanos colombianos desde la percepción moderna, pero también reconocidos como los verdaderos dueños ancestrales de la tierra, los dueños realmente del país. Ese trato y ese respeto es indispensable porque lamentablemente han sido vistos como los hermanitos menores, han sido vistos como personas sin capacidad de ser sujetos políticos para construir una nación. La Constitución del 1991, que nace a partir de los acuerdos con uno de los grupos armados que negociaron por el Estado, esta Constitución reconoce a Colombia como un país multiétnico y pluricultural. Lo que significa que nosotros somos una raza híbrida, una raza o un mestizaje cultural, psicológico, antropológico, que de alguna manera nos obliga a construirnos como nación, reconociendo los diferentes grupos étnicos que tiene el país. Entonces, lamentablemente, una de las graves situaciones que vive el país no solo es la vinculación al conflicto armado por parte de no solo de los grupos al margen de la ley, sino el mismo Estado. Lamentablemente vimos la semana pasada la situación de la violación por parte de algunos miembros activos del ejército de una niña indígena. Pues digamos, eso muestra el grado de descomposición y el grado de perversidad a la que hemos llegado como Estado y como sociedad, en cuanto que se ven situaciones lamentables como esas. Frente al conflicto, vemos que la situación es bien compleja, porque un Estado que llega a un acuerdo con un grupo insurgente con más de 50 años de existencia ilegal, donde en los Estados Unidos, Europa y otros países apoyaron ese acuerdo, esa negociación, el Estado hoy en día no cumple, y al contrario se manifiesta por algunas de estas fuerzas políticas la necesidad de volver trizas ese acuerdo. Luego nos quiere decir que continuamos con ese conflicto y con una guerra absurda, una guerra fratricida, una guerra entre hermanos, una guerra donde quien muere siempre es el hijo de un pobre. Un paramilitar, un guerrillero, un soldado, un policía no es más que un hijo de una familia pobre campesina o una familia pobre de la ciudad. Pues, lo mínimo, lo básico que tendría que ser un Estado serio, un Estado responsable, un Estado moderno, es reconocer por un lado los territorios, los resguardos, los territorios que se definieron a partir de la Constitución del 91 que le pertenece a ellos, territorios que son de necesidad de ser respetados por parte del Estado. Y con respecto, digamos, a esos territorios donde hay
interés del Estado desde el desarrollo económico, como son recursos hidrocarburos y otro tipo de recursos, pues nuevamente, como decía, el convenio con la OIT, una de las cosas que obliga o que exige es que Colombia, que voluntariamente acogió ese convenio, se haga una consulta previa, se haga un reconocimiento, un respeto de esos territorios, se haga un respeto, digamos, de esos territorios que, por un lado, los que no pueden ser tocados, que pertenecen a ellos, y por otros, cuando hay esos intereses estratégicos, se debe cumplir con la normatividad, no solo nacional, sino internacional, en cuanto a una consulta previa, un consentimiento informado, donde estas comunidades conozcan realmente lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, y lo más importante, cumplir con las leyes ambientales, las leyes que protegen, digamos, los impactos en la explotación de esos recursos. O sea que, si bien hay dos corrientes, digamos, de desarrollo, una que es la ecologista conservadora, que no permite que se exploten los recursos, que aboga porque el Estado recurra a otros intereses o a otros desarrollos y no se toquen esos recursos. Está la otra, que tiene que ver con la necesidad, obviamente, de una economía, un desarrollo de economía, pero esta debe cumplir con las obligaciones de proteger los recursos naturales, de proteger las fuentes hídricas, los páramos, los humedales, todos estos recursos. Lamentablemente, la filosofía ha sido una filosofía de saqueo, y donde el Estado no ha estado a la altura. O sea, el Estado da esas concesiones, da esas licencias, pero luego de que las da muchas veces de manera fraudulenta, con corrupción, con intereses de algunos sectores políticos. Además de eso, el Estado abandona su responsabilidad de controlar y exigir a esos beneficiarios de esas licencias para que realmente se exploten los recursos de una manera técnica, científica y con el mínimo impacto, por un lado, y por otro lado, que esas regalías y esos beneficios para esas comunidades donde ese territorio está siendo explotado porque legalmente es posible, deben llegar a esas regalías y deben redistribuirse para mejorar la calidad y el nivel de vida de esas comunidades que de alguna manera están sacrificando su territorio, están sacrificando su riqueza ancestral. Entonces, muchas veces el problema no son las decisiones, sino el mal manejo de esas decisiones, vertido hacia el tema del fracking y otras formas que afectan los recursos naturales e impactan a la naturaleza y las comunidades afectadas por esos desarrollos. O sea, pienso yo que la sociedad colombiana, y luego esta coyuntura del coronavirus, hace un llamado, una reflexión a la vocación de desarrollo que debe tener este país. Primero debemos ver el tema de los recursos naturales como principio económico de desarrollo de un país. Yo creo que esto tiene que replantearse por todas, digamos, las consecuencias y afectaciones que han tenido los recursos naturales por la mala explotación, lamentablemente por la forma irresponsable como se han utilizado esos recursos. Por otro lado, pues sencillamente cumplir la Constitución del 91, y es reconocer en estas comunidades sujetos políticos donde tienen unos territorios que deben ser respetados, tienen una cultura que debe ser respetada. Uno de los grandes problemas es el abandono que tienen estas comunidades. Lo vemos en La Guajira, la muerte de los niños por inanición o por hambre, como resultado, digamos, de la descomposición de la clase política que ha gobernado este departamento, pero el fenómeno es generalizado con los indígenas, donde lamentablemente los niños no están aprendiendo sus idiomas, los niños no están aprendiendo su ancestralidad, su cultura ancestral. Entonces hay un abandono total del Estado en cuanto a reconocerles ser ciudadanos colombianos, ser parte del territorio y de la cultura colombiana como país multiétnico y pluricultural. Entonces, lo que hay que hacer es darles el reconocimiento
desde la práctica misma, obviamente, el Estado en cuanto a los servicios, los recursos, sus medicinas ancestrales, apoyar ese desarrollo cultural, no permitir la intromisión de sectas religiosas o de comunidades religiosas que no hacen responsablemente su papel de evangelización y por el contrario lo que generan es unas transculturaciones religiosas que afectan esa ancestralidad y esa identidad cultural propia de esas comunidades. Luego, deben respetarse, deben apoyarse esos desarrollos culturales, deben respetar en su territorio sus derechos, obligar a quienes desarrollan procesos de desarrollo económico, explotación de recursos, a que cumplan con la legislación ambiental, a que sean responsables. Lamentablemente, como se han hecho mal las cosas, pues uno ya no cree en esa buena actitud, pero Colombia tiene que entrar a un estado de madurez, a una democracia madura, a una democracia que no sea manipulada y manejada por los medios de comunicación, por los medios masivos, donde lamentablemente a través de las fake news, de las noticias falsas, de la manipulación y el engaño en el tema electoral, del dinero del narcotráfico y de la corrupción decidiendo campañas electorales, todo ese proceso de descomposición generalizado, los jóvenes tienen que entrar a asumir otro país, otra nación. De lo contrario, la tragedia va a ser en muchos aspectos para el país y la nación no va a estar a la altura de los retos del siglo XXI, de los retos que nos obliga el contexto internacional de qué tipo de desarrollo debemos llevar. Colombia tiene una vocación histórica de desarrollo agrícola y tiene que ser el campo uno de los recursos a desarrollar, y luego el tema de las tecnologías de información y comunicaciones, el empleo a través del mundo virtual y todo el conocimiento que permite las tecnologías de información debe ser parte del desarrollo de software y economía alternativa diferente a la explotación de los recursos naturales como forma de desarrollo económico. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Camilo Rojas, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Minuto de Dios. Voy a hacer una entrevista a una compañera de la Universidad Minuto de Dios. Con ustedes. Buenas tardes, mi nombre es Luz Ángela, estudio Administración de Empresas en la Uniminuto, voy en tercer semestre. Listo. Nosotros voy a realizar una entrevista sobre una noticia que escogimos. La noticia se llama ¿Por qué agreden a indígenas en el país? El contexto de la noticia es sobre la Organización Indígena de Colombia, ONIC, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Reseñaron un estudio de los pueblos indígenas de América Latina para el desarrollo sostenible conocido en exclusiva por el colombiano, que en el país hay 292 pozos petroleros en los resguardos indígenas. Se considera que los pueblos indígenas son los primeros pobladores de la zona y han estado habitados desde antes de la llegada de los colonizadores o sociedades gobernantes. Desde su perspectiva, ¿cómo considera que estas comunidades deben actuar basados en un Estado social de derecho dentro de las normativas vigentes de nuestro país? Bueno, yo considero que como es una población de hace muchos años, ellos primero deben exigir sus derechos, pero antes de exigirlo, conocerlos, ya que estamos en una población o entran en un estado de derecho. Bueno, yo considero que como es una población que viene de hace mucho tiempo, pero ellos no tienen el conocimiento de cómo se maneja una población con derechos, entonces lo primero que deben exigir es el conocimiento de sus derechos y en qué se basa una población o una sociedad que ya se viene rigiendo de eso. Por segundo, empezar como ellos a aportar algo para esta sociedad, sea muy poco, pero sí empezar con eso.
La verdad, yo no estoy de acuerdo con eso. Considero que esos territorios de ellos se deben respetar, ya que es una población que viene desde hace mucho y se desarrolló desde allí. Entonces es algo muy consagrado para ellos y que se debe respetar. Pues yo considero que es como tú lo acabas de decir en la pregunta, y es unificar todo, ¿sí? No que porque no somos de aquí, que porque no somos de allá, sino que todo se base en un solo Estado de Derecho. Listo. Ya por último, quiero agradecerte por esta entrevista. Muchas gracias por compartirnos lo que tú piensas. Bueno. Y pues en una próxima oportunidad te vuelvo a invitar. Bueno, Camilo, que estés muy bien. Hasta luego, muchísimas gracias, que estés muy bien.